de la masa. Bueno, estamos en medio de una serie de conflictos internacionales, Paola, pero lo que más estamos mirando es lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Desde que el día sábado, que pareciera ser hace una eternidad, pero fue recién el sábado, Estados Unidos, en colaboración con Israel, realiza una serie de ataques en Irán, que terminan con, entre otras cosas, la muerte de su máximo líder, que había liderado el país teocrático con un régimen con mano de hierro durante más de 30 años, generando una ola de incertidumbre en la región mientras Irán sigue realizando ataques en los alrededores. Y uno de los puntos que hoy día queremos abordar es China. ¿Por qué China? ¿No? China, aliado de Irán, entre otras cosas. Que además condenó los ataques. Pero también al mismo tiempo fueron súper enfáticos en decir que el apoyo iba a ser desde lejitos. Sí, claro. Como Venezuela. Como Venezuela, exactamente, pero China mira con atención este tipo de hechos. Y China, hoy en día, sabemos que juega un rol no solo en lo que está pasando en Medio Oriente, sino que también en las tensiones geopolíticas que estamos viviendo en nuestro continente e incluso en nuestro país. Efectivamente, tan específico como Hong Kong. Queremos hablar un poquito de ese factor en específico. Lo vamos a hacer hoy día con María José Mora, académica del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes. María José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, María José? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Paola. Gracias, Matías. Partamos por lo básico de que cuál es la relación de China con Irán en materia de alianza estratégica y geopolítica. A ver, China se ha ido posicionando en los últimos años, aliándose con lo que efectivamente hace años atrás, se acuerdan, los presidentes norteamericanos decían el eje del mal, ¿no? El mundo del Medio Oriente, que tiene enormes reservas de petróleo que para China son tremendamente importantes y atractivas. Y la verdad es que esta relación es precisamente la que China ha aprovechado en su provecho también, porque una vez que Estados Unidos comienza a implementar sanciones a Irán, va a ser China precisamente la que siga apoyando a Irán y Rusia. Y ahí se arma una especie de triunvirato bastante temeroso para nosotros los occidentales, porque se juntan ahí tres potencias muy importantes desde lo económico y desde el petróleo, las reservas de petróleo y reservas de gas a nivel mundial. Y China tiene un proyecto gigantesco del que muchas veces se habla poco, que es la Gran Ruta de la Seda, la nueva OBOR, ¿no? Y donde cae el interés en Groenlandia, ¿verdad? Donde cae el interés hasta los últimos rincones que uno ni siquiera podría imaginar, pero que tiene que ver con un proyecto, como todos los proyectos que hacen los chinos a muy largo plazo, un proyecto en el que se viene trabajando, yo diría, hace ya más de unos 40 años, en donde China se propuso volver a ser una potencia mundial. Y se propuso, por supuesto, reinventarse y reordenarse internamente, pero teniendo en cuenta que con la cantidad de población que tiene necesita recuperar, necesita tener, ¿no? Resguardar los recursos básicos necesarios para poder mantener a esa tremenda población, pero también a esa tremenda población produciendo. Y es ahí donde viene este gran proyecto de la Ruta de la Seda, la nueva Ruta de la Seda, en donde China se plantea qué pasaría si de nuevo fuésemos los dueños y señores de esa ruta que en la antigüedad a todos los grandes imperios que en algún momento la controlaron, pensemos en los mongoles con Gengis Khan, pensemos en Tamerlán, ¿no? En Asia Central, cada gran imperio que controló, aunque sea un pedacito de la ruta, se convirtió en un gran imperio porque ahí corren unas venas y un pulso económico extraordinariamente potente. China se planteó qué pasaría si para el 2050, que si lo miramos así como va pasando el tiempo rápido, es mañana. Falta mucho, claro. Claro. Pudiésemos recuperar el control de esa ruta de la seda, pero con toda la tecnología de la actualidad, con rutas aéreas, con rutas marítimas, y para eso construir carreteras, puertos, aeropuertos, y por supuesto tener toda la energía necesaria para mover esa ruta. Que fíjense ustedes que si llegara realmente a concretarse ese proyecto en el 2050, algunos hablan de que China controlaría casi un 75% de la producción mundial, es decir, tanto del Producto Interno Bruto, de los países asociados, de la mano de obra trabajando. Entonces, es un proyecto enorme. Y de ese proyecto, Paola, Matías, China, o mejor dicho, Estados Unidos, se hace cargo o realmente le toma el peso en los últimos años.
Y da la sensación que Estados Unidos y Occidente, porque Europa también, como que se despiertan y dicen, chuta, nos quedamos dormidos, nos perdimos de este tremendo proyecto en donde además Europa ya tiene un pie adentro hace mucho rato, y en donde Estados Unidos se da cuenta que en los últimos 30 años China le ha robado buena parte del mercado internacional. Y es ahí donde viene este interés que viene desde la primera administración de Donald Trump, ya la administración de Biden y ahora con muchísima fuerza, en donde Estados Unidos declara que su primera y última preocupación en términos de seguridad nacional, de seguridad internacional, es China. Todo lo demás, el conflicto palestino-israelí o la crisis en Israel en contra de Gaza o Hamás, la guerra de Rusia y Ucrania, lo que está ocurriendo en distintas partes del mundo para Estados Unidos es colateral. Lo importante es China. Y si ustedes se fijan en estos meses, desde enero, que ya para los que nos dedicamos un poco a la actualidad y al análisis ha sido como si lleváramos 10 años, si se fijan, Venezuela, Irán, van directamente en la línea en donde al final del túnel está China. Es decir, ¿por qué Venezuela? Y ahí se ha hablado mucho de esta nueva doctrina Monroe que Trump se supone saca, ¿no? ¿Cierto? Del baúl de los recuerdos de la historia estadounidense, y algunos le llaman la doctrina Donroe por Donald Trump, exacto, ¿no? Que es América para los americanos. Claro, pero detrás de esa América para los americanos es una América sin China. Exacto. Y ahí es donde le preocupa una Venezuela que le vende petróleo, en donde China tiene ciertas injerencias, en fin. Y el segundo paso es un Irán. Pero María José, déjame interrumpirte un segundito, porque estamos a propósito de una América para los americanos / una América sin chinos. Creo que es ahí donde se engarza el tema que nos tiene hoy ocupados en política interna, pero que tiene que ver con que Chile finalmente se transforma en un escenario de esta nueva guerra fría o guerra tibia o como quieras llamarla, ¿no? Porque claramente el interés que tiene China en Chile podrá ser, claro, un interés en venir a invertir acá, pero algo nos dice que no es que le falte dónde ir a meter plata a los chinos. Lo que están haciendo es buscando influencia, y bueno, y esto evidentemente, dado el tipo de inversión, es una inversión en infraestructura potentísima. No es solamente una autopista, digamos, que podría ser muy importante, pero no es una autopista. Que también las tienen, ¿ah? Lo sé, y la electricidad, sí, tienen muchas cosas, pero esto es una autopista digamos, una especie de autopista, pero de datos, ¿no? De la manera en que funciona el mundo. Entonces, ahí es donde queda Chile. Y yo quería preguntarte lo siguiente, me ha llamado la atención. El otro día escuchaba, no sé si a un senador diciendo, bueno, pero es que Estados Unidos nos dejó votados por 30 años. Y en cambio China ha venido a invertir acá, son nuestro principal socio comercial y no podemos darle la espalda. Y como que en ese comentario está implícito, me parece, la creencia de que China ha venido a hacer negocios acá porque Chile le parece un mercado atractivo por nuestra linda cara, digamos. Olvidando que en el fondo lo que le interesa a los chinos puede ser nuestras lindas caras, que lo son, pero mucho más es nuestra posición de cara al Pacífico, un mercado de ese tamaño, es nuestra, digamos, nosotros tenemos otras cosas que le interesan a los chinos y que por lo tanto no se trata solamente de tomar estas decisiones con un ojo puesto en lo que puede significar para el comercio, para la inversión y para el empleo en Chile, sino con una mirada un poquitito más estratégica, que parece que es lo que está faltando. Absolutamente, porque aquí uno tiene que tener esta mirada global, ¿no? Que hay detrás de estos intereses. Y Chile entra también dentro de estos pequeños puntos en el mapa, que se convierte como puntos que China, y hablando un poco en el concepto de la ruta de la seda, ¿no? Ha ido hilvanando cuidadosamente y que cumplen un fin de puertos de entrada, de salida, de conexión, ¿no? Te doy un ejemplo para que también nuestros políticos lo tengan en cuenta. Hace años atrás, China construye un puerto gigantesco en una isla chiquitita al sur de en Sri Lanka, que se llama Hambantota. ¿Ya? Y si tú miras, Sri Lanka está al sur de la India como una gotita, ¿no? Y abajo hay un puerto y ahí construye un puerto que tú dices, pero esto es... No se condice con el tamaño de nada. Gigantesco. Bueno,
evidentemente el tamaño, la construcción, la tecnología, la infraestructura que se monta era absolutamente irrisoria para el volumen, ¿no?, que manejaba. Eso hizo que evidentemente en 3 años o 4 años Sri Lanka fuese incapaz de pagar, ¿no?, lo que significaba toda esta inversión. Y China le dice, no se preocupe, no me pague, borremos esta deuda, pero usted me da el derecho, ¿cierto?, de usufructo y uso del puerto durante los próximos 90 años. O sea, una especie de Panamá, digamos. Entonces, y uno hoy día mira el mapa de la ruta de la seda china, la nueva OBOR, One Belt, One Route, y vas a ver que Hambantota es fundamental para el tejido que ellos han hecho con la ruta que sale del sudeste asiático, baja, ¿cierto?, para en Hambantota y de ahí se lanza por el sur de la India y sigue avanzando. Chile y la gran mayoría de los puertos en donde vemos estas inversiones que parecen tan generosas, son parte de ese mismo dibujo. Y eso también les muestra que China está en una posición muy delicada respecto a lo que está ocurriendo hoy día en el Medio Oriente, porque para China también su mirada está puesta en lograr que ese proyecto funcione. Y para que eso funcione, todo este conflicto armado evidentemente le juega muy en contra. Apoya a Irán, ¿cierto? Anuncia, y dentro de una política exterior de China que siempre ha sido y se ha mantenido igual. China siempre ha defendido la soberanía absoluta de las naciones, es decir, que ningún país debiese intervenir en asuntos internos de un país soberano. China ha hecho siempre mucho hincapié en eso, pero tampoco hoy día puede enfrentarse o entrar directamente en el conflicto, porque ustedes comprenderán que significaría sentarse y mirarse cara a cara con Estados Unidos. Sí, claro. Y eso es lo que no solo China, todos quisiéramos evitar, porque ahí sí el escenario se nos complica. Hoy día lo que está pasando en términos de cifras para China es muy delicado, porque fíjate que China le compra a Irán el 15% del petróleo que compra. Así es. 15%. Estamos hablando casi 1,5 millones de barriles diarios. Es mucho, claro. Y el 45% del petróleo que compra China sale y pasa por el estrecho de Hormuz, que es el que hoy día Irán está amenazando con bloquear, como herramienta para de alguna manera decirle a China, bueno, ayúdame. O sea, necesito que alguien me ponga la espalda. Pero para China es muy complicado porque hoy día China tiene un rol a nivel mundial que es competidor, pero también es socio comercial y también es socio estratégico. Pero se mezclan estas tres posturas y desde ahí los comentarios respecto de la forma en que tenemos que manejarnos con China tienen que ser siempre muy mesurados. Y hay que entender, como bien tú dices, que detrás hay una mirada muchísimo más amplia. Hay que mirar este tablero de ajedrez que es mucho más complejo, en donde sin duda Chile no está ahí por ser la reina en el tablero, sino que es una pieza importante, pero es una más. Ahora, ¿no arriesga, a propósito de la situación en la que estamos, la presión de Estados Unidos, China ir perdiendo influencia en Occidente a pesar de su poder económico, o eso netea cualquier esfuerzo que pueda hacer Norteamérica de expulsar la influencia china del hemisferio? Buena pregunta. Lo que pasa es que ahí la influencia china hoy día en el continente es tremenda. Y la verdad es que a veces, incluso nosotros, los chilenos, no sé ustedes, pero uno lo tira de repente a chiste, como en los comentarios, qué sé yo, de los almuerzos. Oye, encontré un mall chino en... Sí. Lolol, donde encontré uno el otro día y uno dice, ¿qué hace esto aquí? Bueno, pero así como ese pequeño detalle a nosotros nos causa risa de repente, es un detalle tremendo de cuán fuerte ha sido la influencia de esa China que está entrando no solo en Chile, en América Latina, que ya ha entrado en África, Europa, entró muy fuertemente. Tiene una injerencia fuertísima. Así y en donde Rusia va detrás. Fíjense que en cada escenario en África, en donde Europa ha salido, ha entrado Rusia y China. Súper fuerte. Y en donde además, ojo, y ahí es otro tema, pero bueno, en otro minuto, pero cuando uno ve que la historia de África con Occidente es una historia tan tortuosa, dolorosa, traumática, de explotación, dramática,
y ve que hoy día para esa África, China es el que viene a invertir, el que viene a dar trabajo. Es el bueno, po. Era infraestructura. Pucha, en 50 años más, cuando tengamos un conflicto entre Oriente y Occidente potente, África claramente es muy probable que cambie de bando. Y hoy día, cuando tú miras a América Latina, tú dices, claro, Estados Unidos se exige, ¿no? Quiero sacar la influencia de China, pero ¿cuánto hay de esa China que ha venido a invertir, que hoy día tiene, si no me equivoco, una participación que supera el 40% en las compañías eléctricas? En la matriz eléctrica, sí, pues, tal cual. O sea, ojo, es tremendo. O sea, por una parte nosotros podemos decir, sí, estamos del lado de Estados Unidos, o del lado que queramos, pero nadie puede negar el nivel de influencia y penetración que ha tenido China en nuestro mercado en los últimos años. Interesante radiografía a la situación y la posición china en medio de los distintos conflictos geopolíticos que estamos viviendo a nivel mundial, sea lo que está pasando en Medio Oriente, pero también lo que hemos estado viviendo en nuestro continente. Y habla de la importancia, a propósito de este tablero de ajedrez al que alude María José, de la importancia de mirar esto desde lejos, no solamente en términos de espacio, sino también en términos de tiempo, porque los chinos, a diferencia de nosotros, tienen mucho tiempo. Tienen efectivamente mucho tiempo. Proyectan a largo plazo. Claro. ¿No? Cuando uno, por ejemplo, estudia la biografía de Xi Jinping, el actual, ¿no? ¿Sí? El líder chino, él hace 40 o 30 y tantos años, muy joven, miembro del partido, lo mandan a San Francisco, Estados Unidos. Y créanme, no iba de turista. Lo mandaban a ver cómo se sembraba, qué fertilizantes se usaban, qué tecnología había, cómo funcionaba. Y así como él, miles repartidos en todo el mundo que lo que han ido haciendo es aprender de aquello que llevó a Occidente a la cima en algún minuto de las economías mundiales, del desarrollo, la innovación y la tecnología, y cómo todo eso lo han llevado a su propio país para emprender estos proyectos gigantescos y a largo plazo. Y vaya que son buenos alumnos, ¿no? Exacto, y que nosotros los occidentales no siempre tenemos en vista ese largo plazo. Nosotros tenemos en vista las próximas elecciones nomás, y eso en general son 4, 6 años. Pocaso. Y es ahí donde nos juega en contra el sistema, digamos, el tiempo. María José Mora, académica del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, interesantísima conversación. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Lo que faltaba. Gracias, María José. A ustedes muchas gracias. Chao. Son las 7:26. Lo que movió la jornada y la información necesaria para estar al día. Estás en Lo que faltaba,